He perdido más de 5.000 euros apostando en deportes. Y lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue que yo pensaba que sabía lo que estaba haciendo. Analizaba partidos, estadísticas, cuotas, y aún así terminé perdiendo. En este video te voy a explicar cómo pasó y sobre todo por qué la mayoría de las personas pierde apostando. Todo empezó como empieza para casi todo el mundo. Un amigo te habla de apuestas deportivas, ves anuncios en todos los partidos y piensas, si sé de fútbol, ¿por qué no intentarlo? Al principio apostaba cantidades pequeñas, 5 euros, 10 euros, cosas así. Y como le pasa a mucha gente, al principio gané algunas apuestas, y ese fue el primer problema. Cuando ganas al principio, tu cerebro empieza a pensar, esto no es tan difícil, si analizo bien los partidos, puedo ganar dinero. Y ahí es cuando empieza el ciclo. Yo tenía mi propia estrategia, y la seguía al pie de la letra. Apostaba principalmente a corners, usando un sistema que, estadísticamente, parecía bastante sólido. Aunque, como todo en las apuestas, siempre tenía un pequeño riesgo de perder dinero. Pasaba los días apostando, prácticamente pegado al móvil. Y al principio, la verdad, no me iba tan mal. Llegué a ganar más de 3.000 euros apostando, y en ese momento pensé que había descubierto algo que los demás no veían. Sentía que había roto la Matrix, como si hubiera encontrado el truco del sistema. Pensaba que me iba a comer el mundo. Pero esa fue exactamente la última cosa que pensé antes de que todo empezara a ir cuesta abajo. No importaba el dinero que había ganado, ni toda la ilusión que me había creado. Poco a poco todo desapareció. Terminé cayendo al pozo. Bajé hasta 0 euros. Fue un golpe duro. Pero en lugar de parar, decidí volver a intentarlo. Metí más dinero pensando que esta vez sí iba a recuperarlo todo. Y lo volví a perder. Lo intenté otra vez más, diciéndome a mí mismo que sería la última vez, que solo necesitaba una buena racha para recuperar todo lo perdido. Pero no pasó. Volví a perder todo otra vez. Después de perder todo ese dinero, empecé a preguntarme algo que nunca me había planteado con seriedad mientras estaba dentro del juego. ¿Por qué casi todo el mundo pierde apostando? La respuesta no es tan simple como decir que la gente no sabe de deportes o que tiene mala suerte. De hecho, muchas de las personas que apuestan saben bastante de fútbol, de estadísticas o de ligas. Sin embargo, aun con ese conocimiento, la mayoría termina perdiendo dinero. Esto ocurre porque el problema no está únicamente en el conocimiento del deporte, sino en la propia estructura del sistema de apuestas. En primer lugar, muchas personas cometen el error de creer que entender el deporte les da una ventaja real. Saber qué equipo está en mejor forma, quién tiene jugadores lesionados o qué club suele ganar en casa parece información valiosa. Pero las casas de apuestas también conocen todos esos datos y los conocen incluso mejor. Utilizan modelos estadísticos avanzados, analistas profesionales y enormes cantidades de información para ajustar las cuotas. Cuando una persona ve una cuota en una casa de apuestas, esa cifra ya refleja gran parte de la información disponible sobre ese partido. En segundo lugar, existe un factor matemático que pocas personas consideran cuando empiezan a apostar: el margen de la casa. Las cuotas no están diseñadas únicamente para reflejar probabilidades reales, sino también para asegurar un beneficio para la empresa que ofrece la apuesta. Esto significa que, incluso si muchos apostadores ganan en el corto plazo, el sistema en su conjunto está construido para que la casa de apuestas obtenga beneficios a largo plazo. Sin embargo, las matemáticas no son el único problema. Existe también un componente psicológico muy fuerte. Las apuestas están diseñadas para generar emoción y mantener al usuario dentro del juego. Cuando alguien gana una apuesta, aunque sea pequeña, el cerebro lo interpreta como una recompensa y genera una sensación de éxito. Esa sensación puede llevar a pensar que el sistema se ha entendido o que se ha encontrado una forma de ganar dinero con relativa facilidad. Este efecto se vuelve aún más peligroso cuando las primeras apuestas resultan ganadoras. Ganar al principio crea una ilusión de control. La persona comienza a pensar que su análisis es mejor que el de otros apostadores, o incluso que ha descubierto una estrategia especial. Pero en muchos casos, esa primera racha positiva es simplemente una combinación de suerte y varianza. Cuando llegan las pérdidas, entra en juego otro fenómeno psicológico: el intento de recuperar el dinero perdido. En lugar de detenerse, muchas personas aumentan sus apuestas con la esperanza de compensar las pérdidas anteriores. En ese momento, las decisiones dejan de ser racionales y empiezan a estar guiadas por la emoción, la frustración
o la necesidad de recuperar lo perdido. Con el tiempo, esta combinación de factores, la ventaja matemática de la casa, la ilusión de control y la presión psicológica de las pérdidas, crea un ciclo del que es difícil salir. El apostador cree que la próxima apuesta puede cambiarlo todo, que solo necesita una buena racha para recuperar lo perdido. Pero ese momento casi nunca llega. Por eso, cuando se observa el panorama general, se entiende mejor por qué la mayoría de las personas pierde dinero apostando. No se trata solo de falta de conocimiento o de mala suerte. Se trata de un sistema que desde su diseño favorece a la casa de apuestas y que además utiliza mecanismos psicológicos que hacen que los jugadores continúen apostando incluso cuando las probabilidades están en su contra. No voy a darte trucos para apostar mejor ni estrategias para ganar dinero. Mi intención no es fomentar las apuestas. Lo único que quiero es mostrarte el problema real que pueden llegar a convertirse y lo fácil que es quedar atrapado en algo que parece inofensivo al principio.